Por ejemplo, dos cosas. Se ven estas anomalías importantes en el manto superior y digamos al inicio del manto inferior, por debajo de Norteamérica y Sudamérica, donde ha habido subducción, como le decía, en los últimos 200 millones de años, y también se ven este rasgo azul más o menos este-oeste entre África, India y Eurasia, que correspondería también a la subducción del océano de la Tetis, ¿no? A la sierra del océano de la Tetis que se había abierto después, bueno, al final de la existencia de la Pangea, y que se va cerrando progresivamente para formar la cadena alpina himalayana, ¿no? O sea, hay rasgos de alta velocidad que se interpretan como remanentes de zonas de subducción, de material subducido, tanto en las Américas, en el occidente de las Américas, como entre África, India, Eurasia, y esto checa con las dos grandes zonas de subducción de los últimos 150 millones de años. Obviamente si van a ver las manchitas, los rasgos más finos, pues no es que sean igualito en los dos lados. Otra cosa interesante que se ve en ambos modelos es que aquí hay zonas de alta velocidad, de baja velocidad por debajo del sur de África y en la base del manto, digamos, ¿no? Y también, bueno, pues más o menos en este modelo de las ondas S se ven a diferente profundidad. Zonas de baja velocidad por debajo del sur de África, el sur del Atlántico y también en esta región de la Polinesia francesa. Estos rasgos que veremos en un momento se llaman superswell, son zonas donde hay material que está lentamente elevándose, material menos denso del manto. Bueno, el problema en esto es, bueno, no el problema, digamos, la crítica que algunos hacen a este tipo de tomografías que implicarían de alguna forma que, aunque existe una barrera importante entre manto superior y manto inferior, en algunos casos las placas sí se meten en el manto inferior, es que realmente las anomalías en el manto inferior son mucho menos marcadas que en el manto superior. Y este en cambio es un modelo de este año, o sea, prácticamente 7 años después, uno de estos modelos globales que salen cada año, de erizema, salió en JGR creo en marzo. Y aquí son otra vez 3 tipos de datos distintos que se comparan a diferente profundidad. Aquí, probablemente no logran leer, pero es 120 kilómetros, 326, 800, 1100, 1800, 2100, 2800. Lo que es interesante aquí es que en este modelo no se hicieron trucos con los colores, entonces se usó la misma escala de colores para todas las profundidades. Mientras que aquí sí se hicieron, yo digo no trucos, pero digamos para resaltar las anomalías en el manto inferior, que son mucho menos fuertes que el manto superior, se cambió la escala de colores. No la escala, o sea, aquí, ¿no? Como se ve aquí, la paleta donde se dice qué tanta diferencia tiene que haber entre un color y el otro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos pequeñas anomalías, tenemos que exaltarlas para que se vean en colores, ¿no? Si la anomalía es más o menos 2-3%, que es mucho, entonces podemos hacer diferencia de 0.5, pues si la anomalía es más o menos 0.3, tenemos que hacerla de 0.1, ¿no? El salto de un color al otro. En cambio, en este segundo este segundo trabajo, aquí, aunque se trata de diferentes tipos de datos, se usó la misma escala de color y entonces se ve que en el manto superior, que son prácticamente las primeras dos renglones, hay una variación fuertísima de velocidades sísmicas. O sea, ven estos azules fuertísimos y estos rojos muy fuertes, ¿no? Y cuando ya vamos en el manto inferior, salvo quizás a la base del manto, las diferencias son mínimas. Esto daría razón, de alguna forma, a los que dicen que el manto inferior se mueve de una manera muy, muy lenta. Y al moverse de una manera muy, muy lenta, también prácticamente
no hay grandes anomalías porque las placas que se meten en el manto casi se quedan estancándose en la zona de transición y luego entran en el manto inferior, pero de una manera muy lenta, y son incapaces de generar estas grandes diferencias que se ven en el manto superior. En otras palabras, en el manto superior hay una circulación mucho más vigorosa, mucho más intensa que en el manto inferior. Bueno, vamos a ver ahorita algunas tomografías del manto superior, que es donde precisamente le digo hay más evidencia de lo que es la convección inducida probablemente por la subducción. Ese es un modelo clásico del 97 que salió en Nature de Van der Lee y Nollet para Norteamérica. Digo, lo pongo porque es la zona que más, digo, estamos en esta placa, ¿no? Entonces, aquí es a los 400, 450, 550 y 600 kilómetros. Entonces, lo que se ve aquí interesante es que hay una anomalía importante de mayor velocidad que se interpreta como la evidencia de la subducción de la placa Farallón y se ve por todo el manto superior. La cosa interesante aquí, que lo retomaremos más adelante, es esta cosa, como decir, esta doble anomalía. O sea, mientras en esta región, digamos, desde México Central hasta Centroamérica se ve una sola gran anomalía, más al norte hay como dos franjas paralelas o subparalelas, ¿no? Lo que implicaría que hubo un rompimiento de la placa en algún momento y luego empezó otra vez la subducción y se rompió otra vez. O sea que hay dos fragmentos de la placa, mientras al sur hay un único fragmento de la placa. Bueno, este rasgo es algo que no se ve clarísimo en todos los modelos, pero bueno, yo lo he considerado como una evidencia que hubo dos fenómenos de rompimiento de la placa aquí en el centro norte de México. Esta es la cobertura que tiene este modelo. Cada línea es, o sea, evidentemente las líneas son la proyección en la superficie de los rayos que genera un temblor. La línea une el punto donde ocurre el temblor hasta la estación donde lo registramos, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la idea de la cobertura que tiene el modelo. O sea, más rayos pasan por un punto y mejor resolución tenemos del modelo tomográfico. Entonces es importante saber que en algunas zonas no tenemos nada, ¿no? O sea, de hecho aquí lo deja en blanco, ¿no? Entonces, pero la zona, digamos, aquí donde se ven estas anomalías, en este caso 650 kilómetros, es decir, la base del manto superior, parece ser bastante bien cubierta, ¿no? Entonces, estos rasgos parecen ser algo real, ¿no? Bueno, lo que se ve aquí también es que estamos viendo desde 400 kilómetros hacia abajo y ya a esta altura no vemos ninguna anomalía negativa, es decir, material caliente, etcétera, lo que implica que la apertura del Golfo de California, por ejemplo, o el Bessemer Range, evidentemente estos generarían una anomalía térmica, ¿no? Pero esta anomalía se ve mucho más arriba. Lo veremos cuando hablaremos del Golfo de California. En otras palabras, las dorsales oceánicas y los rift provocan anomalías térmicas, pero solamente en los primeros 100 o 200 kilómetros de profundidad. Ya a mayor profundidad no hay evidencia de estos rasgos. Bueno, esa es una figura que tomé del Scientific American, que bueno, es un poco así, ¿cómo decir?, simplista, pero es la idea que entonces tienen algunos de la convección general del manto, ¿no? O sea, supuestamente, bueno, ese sería el rasgo de la placa Farallón, ¿no? La evidencia de la subducción de la placa Farallón que le enseñaba en la primera imagen. Y entonces lo que quiere enseñar aquí simplemente es que la subducción introduce anomalías importantes en el manto superior y en algunos casos quizás también en el manto inferior, pero que es extremadamente heterogéneo el manto en términos de densidades y temperatura, pero también y muy probablemente en términos de composición, porque en el momento que metemos una placa estamos metiendo una composición distinta a la que es la típica del manto, ¿no?